Muy buenos días, comenzamos cara a cara, ya estamos en viernes, por fin llegó el viernes de esta semana, estamos en viernes 14 de septiembre para platicar con ustedes de los distintos temas del día, los temas que nos deja esta semana patria, los informes de gobierno, los escándalos de Rosario Robles y sus desviaciones millonarias en la Secretaría de Desarrollo Social y en la SEDATU. También el debate que sigue existiendo en nuestra ciudad sobre la inseguridad. Hay que recordar que el miércoles pasado Jalisco, como vamos, presentó una encuesta de percepción sobre la seguridad en zona metropolitana de Guadalajara y lo que nos damos cuenta es que, aparte de los datos tan duros que de pronto tenemos que enfrentar en materia de violencia, nos damos cuenta que la percepción de inseguridad en la metrópoli es tremenda, es altísima y por lo tanto significa o simboliza pues el fracaso de una estrategia que tienen que asumir con todas sus letras tanto los presidentes municipales, el gobernador del estado, por supuesto el presidente Enrique Peña Nieto, que en esta encuesta está calificado 1 de 10. Cuando le preguntan a la gente, oye, ¿cómo calificas al presidente Enrique Peña Nieto? Te dicen, pues con 1. En esta materia de seguridad, 1 de 10. Es decir, una reprobación completa, más cercana al 0 que al 6. Y bueno, esto te habla de la polémica o de las polémicas que generaron algunas decisiones dentro de la administración de Enrique Peña Nieto, pero casi un fracaso generalizado, porque se apostó primero por un proyecto de determinadas características, si usted se recuerda, porque parece la prehistoria, la gendarmería, esa copia un poquito de los cuerpos franceses, algo relacionado como con los carabineros chilenos, el cuerpo italiano también en algún momento se platicó del tema. Sin embargo, sí lo que podemos mencionar en ese sentido es que la gendarmería no dio ningún resultado. Después se habló de un proyecto de mando único, flexible y mixto. Tampoco, ni flexible ni mixto, quedó atorado dentro de las cámaras y por lo tanto no hubo ningún avance en materia de desarrollo institucional. Lo que han hecho los sexenios pasados es ir desmantelando todo lo que pueden. Bien, el gobierno de López Obrador, que está en este momento trazando su proyecto, ya sabemos que la Secretaría de Seguridad Pública pasará a ser una instancia diferenciada de la de la Secretaría de Gobernación. Hay que recordar que lo que hizo Peña en este sexenio fue, generar o centralizar en la Secretaría de Gobernación las decisiones en materia de seguridad bajo el mando de Miguel Ángel Osorio Chong. En este caso no, Olga Sánchez Cordero renuncia como secretaria de Gobernación a estas funciones y le tocará a Alfonso Durazo en la Secretaría de Seguridad Pública encargarse del tema de la seguridad. Y se ha hablado de distintos proyectos, pero el que parece que tiene más consensos en la administración entrante es el de la Guardia Nacional, una especie de cuerpo intermedio, también parecido a lo que en algún momento se habló de la gendarmería, entre los cuerpos policíacos y el ejército para poder hacer frente al reto que plantea el crimen organizado, no solo de seguridad nacional, sino sobre todo de seguridad pública. Y ojo, que es también importante, al menos 3 años tendremos al ejército en las calles. Yo espero que exista, pues sí, realismo en el equipo de Andrés Manuel López Obrador para saber que en este momento no puede sacar al ejército. Qué bueno que dé marcha atrás algún compromiso que hizo en su momento relacionado con este tema, porque ahorita es imposible sacar al ejército y a la marina de las calles de nuestro país. Es imposible, no existen ni policías ni estructuras de ningún tipo para sacarlo, pero ojo, eso no implica que el presidente no deba, junto con su gabinete, impulsar una agenda para que en 2, 3, 4 años existan las condiciones necesarias para que el ejército no esté patrullando las calles y por lo tanto no tengamos que estar a expensas de posibles violaciones a los derechos humanos. Los militares no están entrenados para hacer patrullaje de seguridad pública, entonces creo que bien por el realismo de que en este momento es imposible sacarlos de las calles, pero mal por no tener ya un plan determinado para la salida de las Fuerzas Armadas de las ciudades y de los centros que presentan más violencia en nuestro país. Cerca estamos de los festejos patrios y también en esta semana vimos mucho debate, incluso en nuestro WhatsApp aquí de Zona 3 lo estuvimos monitoreando, muchas discusiones relacionadas con el gabinete de Alfaro.
ha habido dos transiciones muy asimétricas. Una que es la federal, que Andrés Manuel López Obrador parece que va con turbo, con prisa. No sé si eso al final le produzca desgaste o haya sido positivo para reducir la incertidumbre en relación a su gobierno, pero es una transición aceleradísima en donde tenemos anuncios diarios que trenes, que apuestas acá, infraestructura, negociación de presupuesto, y también se embona a nivel federal con un presidente que ya no quiere decir nada. Peña Nieto se acabó su 6º informe y yo creo que respiro profundo porque ha tenido un sexenio larguísimo. Pero a nivel local hemos visto más moderación de los tiempos, no ha habido la premura y el apresuramiento que existe a nivel nacional. Nos hemos enterado más a cuentagotas y con discursos, digamos, generalistas de lo que propone Enrique Alfaro para iniciar su gobierno a partir del 5 de diciembre. Y siempre que empiezan estos debates sobre el proyecto, sobre cuáles van a ser las primeras apuestas de su administración, empiezan también a salir nombres. ¿Quiénes formarán parte del gabinete de Enrique Alfaro? ¿Quiénes son esos personajes cercanos al gobernador electo que estarán a su costado para generar las mejores condiciones para su gobierno en distintos términos? A ver, yo, para que no andemos con algunos trascendidos, creo que podemos dar por hecho que Enrique Ibarra será secretario general de gobierno. Esa está casi pactada, no habrá otro nombre. Si las condiciones siguen, será seguramente Enrique Ibarra. Juan Partida se encargará de las finanzas del gobierno. Él estuvo desde Tlajomulco acompañando a Enrique Alfaro. También sabemos que la Secretaría de Movilidad se va a transformar en una especie de Secretaría de Transporte, y la Policía Vial, todo parece indicar que va a pasar a la Secretaría de Seguridad Pública. ¿Quién suena en la Secretaría de Transporte? Diego Monraz, usted lo conoce, fue secretario de Vialidad con Emilio. En materia de seguridad suena el nombre de Macedonio Tamés como secretario de Seguridad Pública. Él le tocó encargarse de la Policía Municipal en Guadalajara y por lo tanto ya tiene experiencia en este ámbito. También se habla de que a la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública podría ir David Zamora, que estuvo en Obras Públicas en Zapopan, y que se podría mover a la CIOP. No sabemos si la CIOP se va a quedar así, Infraestructura y Obra Pública, o habrá un rediseño de quién le toca gastar este dinero en el Estado. Pero bueno, son algunos de los nombres que se han tomado en cuenta dentro de los equipos de transición. También la posibilidad de que algunos se puede decir prospectos de sociedad civil y de las ramas empresariales puedan llegar a ceder y a Sedeco, a la parte de desarrollo rural y también a la parte de desarrollo económico. Y por cierto, Hugo Luna como jefe de gabinete estatal. Es decir, mucho del equipo cercano a Enrique Alfaro, los que han acompañado a Alfaro hasta la gubernatura. Pocos externos veremos en educación y en otras ramas que se anuncia en un futuro. Vamos a ir al corte. Al regresar empezamos nuestra mesa de análisis sobre qué significa la independencia 208 años después del inicio de la gesta de la independencia. Tendremos a un historiador, a un filósofo y a un analista que se ha metido mucho a temas políticos, precisamente para saber 208 años después qué significa la independencia para los mexicanos y qué tan importante es para nuestra identidad nacional. Recuerda, el WhatsApp es 33 18 80 76 41. Estamos de regreso en Cara a Cara. Gracias por continuar con nosotros. Estamos ya en viernes previo en este momento no va a ser puente, sino el fin de semana patrio. Muchas personas que seguramente saldrán en próximas horas de la ciudad y queremos platicar sobre este tema. Nos apartamos un poquito de la coyuntura política para poder abordar lo que significa la independencia 208 años después. Me acompaña el doctor Jaime Olveda, doctor en Historia por la UNAM, profesor e investigador titular C del Instituto Nacional de Antropología e Historia, adscrito al Colegio de Jalisco y profesor de la Universidad de Guadalajara. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. Gracias por acompañarnos. Nos acompaña también José Manuel Barceló, licenciatura en Periodismo y Comunicación, maestría en Filosofía Política, profesor de la Universidad Panamericana. ¿Cómo está, maestro Barceló? Muy bien, muchas gracias, Enrique. Gusto saludarte en el auditorio. Gracias por acompañarnos. También está aquí con nosotros el doctor Francisco Salinas Paz, profesor e investigador del Departamento de Filosofía, también de la Universidad de Guadalajara. ¿Cómo estás? Muy bien, doctor? Muchas gracias. Gusto en saludarlos. ¿Cómo ven? Empezamos contigo, doctor Olveda. El 208 años después, todo lo que hay, los debates en torno al Día de la Independencia. Grito.
Bueno, yo quisiera comentar en primer lugar que lo que nosotros festejamos es el inicio de la Guerra de Independencia, no el Día de la Independencia. Y en ese sentido, México es el único país de América Latina que festeja el inicio de la Guerra de Independencia, no la consumación de su independencia. Entonces nosotros pues estamos festejando siempre desde el siglo XIX, el 16 de septiembre. Y la otra fecha que es muy importante, la del 27 de septiembre de 1821, que es cuando realmente se obtuvo la independencia, esa no la conmemoramos, ¿verdad? Por cuestiones ideológicas que vienen desde el siglo XIX y que hemos venido heredando de generación en generación hasta este momento. ¿Qué cuestión ideológica es esa que dices? Bueno, porque fue Iturbide el consumador de la independencia y nosotros no lo reconocemos como consumador. Por lo que siguió después de la independencia, ¿no? Bueno, primero porque realizó o redactó un plan para consumar la independencia, el plan de Iguala, en donde una de las garantías que él defendía, uno de los principios básicos era la religión. Bueno, en aquel entonces yo creo que no debe sorprendernos que así haya sido, ¿no? Pues la sociedad era eminentemente católica en ese momento y no podía introducir otro principio fuera de ese. Entonces los liberales, como eran contrarios a todos estos principios, clericales, pues entonces lo ubicaron dentro del conservadurismo mexicano, y como este país es un país liberal, desde la época de la Reforma, las leyes, ¿no? Desde la época de la Reforma, en la letra, pues. En la letra, sí. Entonces Iturbide quedó mal colocado, no se le reconoce, y la fiesta del 27 de septiembre quedó sepultada y no la conmemoramos. Bueno, creo que hay que serán unas 2 calles Iturbide en toda la ciudad de Guadalajara. Sí. Hay una en Santa Tere. Sí, hay una, sí. Pero sí, no. nada más como Iturbide. Ni siquiera todo. Sí, nada más. Y entonces nosotros también somos el único país que no reconoce a nuestro consumador. Y que además fusiló al que logró la independencia. Sí, esa es una anomalía en nuestro no sé si haya habido otros países, ¿no? El doctor Olveda, que mis respetos, me da mucho gusto tenerlo a un lado, es un honor. No sé si conozca algún otro caso en el que el país haya fusilado a quien le dio la independencia. No, es un caso único. Por eso decía hace un momento que nosotros no conmemoramos la consumación de la independencia, ni tampoco reconocemos al consumador de la independencia por un prejuicio ideológico. Yo creo que ya es tiempo de irnos desechando. Bueno, viene la cuarta transformación, aunque no creo que... No creo que vaya a pasar por ahí. que haya una recuperación de la figura de Iturbide. No, lo que yo más bien pienso es en el 2021, que ya estamos a 3 años. Ahí vamos a conmemorar los 200 años de la consumación de la independencia. Y yo creo que ahí vale la pena reflexionar en lo que yo vengo diciendo, ¿verdad? Y hacer entender que no pasa nada el hecho de que se reconozca a Iturbide como el consumador de la independencia. Solamente eso, y entonces, no como el padre de la patria ni nada. Claro, de eso. Una recomposición de la historia, también ser, ¿no? También podría ser. Eso generaría gran debate en torno al personaje, pero lo que me refiero es que al menos el dato histórico es ese. Por eso, más que nada, una recomposición de la historia de este país, porque a final de cuentas la historia oficial mexicana es una historia muy dogmática y además contiene muchísimos hechos falsos, unas historias, ¿no?, que engrandecen solo batallas perdidas y cosas por el estilo. Entonces, sí me parece que es urgente, aunque la oportunidad histórica la perdió México de recuperar esta parte cuando se cumplieron los 200 aniversarios del... ayúdeme un poquito en el 2010. Con respecto a la independencia, el 100 aniversario de la mal llamada también Revolución Mexicana. Entonces, es fundamental. Pero perdóneme, doctor Francisco, ya le quité a usted la oportunidad también de usar la palabra. Nada más para poner un poquito de desorden. Porque si una fecha es importante, a mi juicio, en esta historia de México, es justamente la que hoy estamos celebrando, 171 aniversario de la batalla del castillo de Chapultepec, donde las tropas norteamericanas masacraron realmente a una parte de la hermosa juventud mexicana, la que la historia oficial le ha llamado como la historia de los niños héroes y que la ha vilipendiado y la ha inclusive
pervertido un poquito, pero me parece que hoy 13 de septiembre, ayer 13 de septiembre, ando mal con las fechas, perdóname. No te preocupes. Sí, no pasa nada. No pasa nada. Sí, estaríamos recordando esa desgracia porque pues al día siguiente todos sabemos la bandera de las barras y las estrellas ya está ondeando en Palacio Nacional. Doctor Francisco, en un sentido de estos debates, la construcción de la historia oficial, ¿cómo impacta en nuestra identidad? Mira, escuchando aquí a mis compañeros, lo que pensaba era, ¿qué puedo aportar yo al respecto? Número uno, un festejo que no está vinculado con la presencia real de las cosas se convierte en una virtualidad, se convierte en un culto, se convierte en una manipulación, se convierte en algo que definitivamente vacío, algo que no tiene referencia. Entonces, yo veo, por ejemplo, los festejos de la independencia de México hoy puesto aquí en el 2018, después de todo lo que hemos pasado, festejar la independencia, perdón, lo que voy a decir es provocador, es como festejar la vida de una madre moribunda o algo por el estilo. Es paradójico y complejo, porque yo me pregunto, ¿qué tantos actos de independencia han sucedido en los últimos años, en los últimos 30, 40 años, de los que nos podemos sentir orgullosos y que nos lleven justamente a festejar? Cuando dices actos de independencia, ¿te refieres a...? Hablando de la independencia de la que referimos aquí, la independencia de política. México. Es que todo hecho cultural es polisémico y nadie podemos definirlo de una sola vez, ni de manera esencial. En esa polisemia podemos hablar de independencia política, de independencia económica, de independencia social, de independencia ética, moral, cultural, etcétera. Ahora, podríamos tomar algunos, no podemos agotarlos, pero por ejemplo, si pensamos que la independencia de México que festejamos en función a la independencia de otra nación para que se geste una nueva nación con otro autonomía estado, ¿no? y soberanía, sí. Desde esa perspectiva, puede haber muchas, desde esa perspectiva yo me pregunto qué tanto podemos festejar la independencia en este año, en el 2018, y en los últimos 30 años, en donde tenemos un Estado que carece de soberanía internacional o que está muy cuestionado, un Estado de Derecho que está absolutamente deteriorado. Ya. Y entonces los logros de aquella independencia. El festejo oficial, habría que decir, todo habría que definir lo que es el festejo oficial. El festejo oficial que la mayoría de los mexicanos vivimos y desde hace muchos años, que es ver en la televisión al presidente de la República, presidente de todos los mexicanos, ondear la bandera, los vivas, ¿no? etcétera, etcétera, o bien vincularlo en algunos espacios de medios de comunicación masiva, vincularlo con imágenes como la Virgen de Guadalupe o Madre de todos los mexicanos, Patria, etcétera. Sí. Vincularlo con tequila, con pozole, con no sé cuántas cosas en cada región. De palma. Pues resulta una hipertrofia desde mi perspectiva. No quiero imponer la postura, pero a mí francamente me parece como que empieza a perder sentido, empieza a ser un poco frustrante, a ser ilegítimo, a ser impositivo y manipulador un festejar la independencia. Tú preguntabas, ¿independencia de qué? Bueno, pues habría que... No, me refiero, doctora, que lo que festejamos es que formamos parte de un Estado, un Estado que era el español, las colonias españolas, y después de eso, en 1821, ya no lo somos. Yo no creo, yo no extrapolaría más que eso. Digo, creo que esa visión se me figura como que es quedarte en el pasado. No, es que eso es lo que conmemoras realmente. No, lo que pasa es que son interpretaciones que se han venido haciendo de la fiesta, ¿no? El pasado, para mí, el pasado solamente tiene sentido si lo hacemos presente. Coincido en eso. Ningún otro sentido tiene. Y por eso está vivo políticamente. Si me quedo solamente en el pasado, en la independencia y en aquel hecho, etcétera, etcétera, pues me voy a quedar en el eterno retorno de Nietzsche, me voy a quedar en algo que definitivamente está claro que para mí no tiene sentido. 15 de septiembre 16 en México es el festejo de la mexicanidad. Pero es un festejo de quién, de nuestra identidad. Pero es un festejo de gobierno, no es un festejo del pueblo. El pueblo no es el que toma la iniciativa, es el gobierno y sobre todo el sistema político mexicano el que convoca. Y si la gente no va per se, pues va y junta en camiones a unas colonias y lleva a la gente y les ofrece algo. Vamos, el festejo del 15 de septiembre, ¿de quién es?
No sé si alguien se haya dado una vuelta como pueblo al festejo, al grito de independencia, aquí mismo, en Guadalajara. ¿Tú dices en la Plaza de la Liberación o en los Da miedo, la ayuntamientos? mera verdad de estar. ¿Por qué? Porque llevan a la gente, la mera verdad. Por el acarreo. El acarreo. No es un evento espontáneo que el pueblo reconozca y en el que quiera participar. Déjame ir al corte y volvemos para seguir debatiendo sobre este tema. Estamos de regreso en Cara a Cara. Hoy hablamos sobre la independencia. Ya hay polémica en la mesa sobre exactamente qué tenemos que festejar este 15 de septiembre. Y decía, doctor, que me parece, doctor Jaime Olveda, que digamos que es como una especie de festejo de nuestra identidad. Me parece que a nivel nacional en México se ha convertido un poquito en eso. Si te vas a Estados Unidos está el 5 de mayo y están otros festejos, pero se ha transformado como en eso, ¿no? En el ser mexicano. Sí, yo creo que lo primero que hay que tomar en cuenta es que es la fiesta cívica principal del calendario oficial. Más que cualquier otra fecha conmemorativa. El 16 de septiembre todos los mexicanos, unos más, otros menos, la recuerdan y la tienen presente y saben lo que sucedió en ese momento, ¿no? Pero indiscutiblemente que a medida que ha pasado el tiempo, la fiesta ha evolucionado. En los aniversarios de los primeros años, porque esta fiesta viene desde la misma guerra de independencia, fue Ignacio López Rayón, quien en 1811 o 1812 ya propuso celebrar el 16 de septiembre. Órale, el 16, no el 15, el 16. Entonces, todavía no éramos independientes, no, pero ya queríamos festejar venía la celebrándose independencia. el inicio de la guerra de independencia, ¿no? Una vez consumada la independencia, o en el México independiente, el acto se reducía a un discurso que no era necesariamente un funcionario del gobierno, sino un personaje culto de la ciudad, ya sea la Ciudad de México, Morelia, Guadalajara. Siempre se escogía un personaje que dijera un discurso patriótico. Y esos discursos patrióticos pues eran incendiarios, trataban de fomentar el patriotismo, recordar las hazañas de todos los primeros caudillos de la independencia, no de Iturbide. Y esos discursos se imprimían, están impresos. Si no en folletos independientes, los periódicos reproducían el discurso pronunciado. En la Ciudad de México era en la Alameda Central, el lugar preferido. Pero en otros lugares era un establecimiento de educación superior, una plaza pública, y se hacía generalmente en la mañana, a media mañana, 11, 12 del día. Entonces la gente, bueno, no acudía toda, pero la que pasaba por ahí se quedaba y oía el discurso y punto. Pero con el tiempo, yo he visto que esta fiesta ya se ha convertido en una fiesta carnavalesca, ¿verdad? Que va acompañada con el desorden, el consumo del alcohol, los vivas, los gritos, las emociones. Eufórica, ¿no? Toda la euforia. Y también de vez en cuando por ahí alguna frase todavía de odio hacia los españoles, hacia España, como empezó el grito Miguel Hidalgo, ¿verdad? Todavía hay como resentimiento, como odios. Sí, lo ves en estos, sí, ya en estos momentos. Sí, todavía por ahí hay algunas gentes que con ese patriotismo muy exacerbado, pues no dejen de decir mueran los gachupines, mueran los españoles, muera España. Porque ha sido condicionada una buena parte de nuestra identidad en ese sentido por, reitero, la historia oficial. El antagonismo. Sí, negar la parte europea que está presente, no voy a decir en qué porcentaje, en nuestro propio ser, pues. En el discurso oficial, ¿no? Del régimen revolucionario. El discurso oficial, yo reitero, del sistema político mexicano. Las élites son proeuropeas. Entonces, por supuesto que somos muchísimo más europeos. Por eso, pero no creo que haya esa negación. Sí. Tal vez discursiva, Por supuesto que en la es práctica permanente y termina. Tú pregúntale a cualquier jovencito en esos tiempos, los antepasados de los mexicanos, los aztecas. Y luego me fijo yo, a ver, ¿y los guarachitos? ¿El huipil? ¿Algún altarcito por ahí? ¿Algún dios? No, todos hablan español, tienen principios culturales inclusive tipo europeo, religiosos tipo, pero en fin, esa es la parte complicada, compleja, la identidad mexicana, que es esa mezcla, ¿no? Permanentemente ha estado entrampado.
Ahora, doctor, usted nos decía también en ese mismo sentido, doctor Francisco Salinas, que notabas una cierta imposición de esta fiesta. ¿Te parece que habría otra que podría reflejar mejor la identidad nacional que la independencia? Decir yo que hubiera otra que reflejara mejor sería tomar el papel de patriarca, de machista y lo que en donde no quiero estar. De lo que sí estoy seguro es que la forma como vivimos este país, cada uno en distintos espacios, permíteme la metáfora como si fuera una gran casa, hay quien ocupa la pieza principal y hay quien ocupa el espacio donde guardan la basura. No todos debemos festejar igual, ni todos debemos pensar igual. De manera que decir yo aquí cómo y cuál es la forma más verdadera es convertirme otra vez. Nadie te preguntó eso, doctor. Lo que te quiero preguntar es si crees que hay alguna otra fecha histórica que represente mejor lo que significamos como país que el Día de la Independencia. No te quiero ni que impongas nada, ni tampoco creo que el que vaya en el auto vaya a decir, bueno, es que como el doctor dijo que esta fecha, entonces en ese momento guarda sus cosas, quítalos vivas. No creo que seamos tan influyentes en ese sentido, pero que tú creas la revolución, alguna otra fecha que tal vez como mexicanos nos una más que el asunto de la independencia. No, ahí te voy a intervenir porque es esta guerra justamente la que le da nacimiento a la nación mexicana. Por eso quienes participaron ahí son considerados los padres de la patria. Toda nación tiene padres. Todas las naciones tienen padres. Entonces los padres de la nación mexicana no están en la Reforma, no están en la Revolución Mexicana, no están después. Son los orígenes de esta nación que están en esta guerra que convierte a lo que fue el virreinato de la Nueva España en una nación independiente. O sea, la nación mexicana nace. Sí, de ese movimiento, sí, claro. Empieza el proceso de alumbramiento, diríamos, con el movimiento de independencia, porque la gestación de la nación mexicana pues empieza en esa mezcla, en esa síntesis que se va haciendo durante los 3 siglos de la colonia. De alguna manera terminan esos elementos dando a luz, pues no el 16 de septiembre de 1810, sino el 27 de septiembre, que tengo entendido era domingo y era un día justamente con un sol muy radiante, cuando es el ingreso de los ejércitos a la capital del país. Ahora, doctores, ¿influye el contexto político? ¿Es distinto? ¿No tan un retorno del nacionalismo en nuestro país, como ha ocurrido en otras naciones que están experimentando cambios políticos, que resignifique esta fiesta o notan que va a ser exactamente lo mismo otros años, doctor? Todos los fenómenos culturales son contextuales. Si lo reducimos solamente a su aspecto simbólico, poético, estético, jurídico, pues entonces justamente estamos haciendo una reducción. De manera que a tu pregunta de que si influye el contexto político, bueno, si lo vemos como fenómeno cultural, por supuesto que influye. Doctor Olvera, ¿crees que haya cosas distintas? Porque Morena, desde mi punto de vista, es un proyecto político nacionalista. Es que la fecha es muy clave, muy significativa, independientemente para el régimen político que esté vigente. Me refiero a un gobierno de derecha o de izquierda. Yo no veo mayor variación. Por ejemplo, cuando estuvieron el gobierno de la República en manos del PAN, sí. Yo no vi mayor alteración. Ni siquiera los mismos panistas en el grito introdujeron a Iturbide. Siguieron con la misma tradición liberal que de omitirlo, entonces, de invisibilizarlo. De gritar siempre o de mencionar a los mismos personajes sin introducir otro, porque también ahí vendría una respuesta de la gente que a lo mejor... O sea, son consensos ya. Sí, entonces, pues yo no vi en el periodo de Fox y de Calderón una variación, o aquí en Guadalajara, en la ceremonia del grito, una variación que uno haya notado. No es que es otro sistema entre político. PRI-PAN. No, yo no noté mayor diferencia. Para mí más es casi lo mismo. Ahora, otros momentos sí dividen más. La revolución, por ejemplo, doctor Barceló.
¿Pero qué tendría la En el revolución? sentido de que, por ejemplo, el PAN nunca se vio tan reflejado en la revolución. No. Tal vez un poquito en Madero. Lo que pasa es que ¿no? el Partido de Acción Nacional ha tratado de recuperar un poquito la figura de Madero. De Madero. Que también es muy perdida, porque hay que entender, pues, si uno se mete un poquito a leer sobre la revolución, que no se trata de una revolución, se trata de una simple guerra civil en la que se confrontaron mexicanos contra mexicanos, en las que uno traicionó al otro y el otro lo mató, y el que fue matado, pues no faltó quien luego fuera a recuperar la venganza. O sea, es una guerra civil, entonces, que la Revolución Mexicana no ha podido, yo diría, sustentarse per se, por sí misma, pero que de alguna manera también es un evento histórico que ahí está y está también muy clavado, porque en la historia oficial pues también es un hito, recupera, ¿no? Un momento importante de la historia de nuestro país. Déjenme al corte, volvemos a seguir platicando con los doctores Francisco Salinas, Jaime Olveda y José Manuel Barceló sobre la independencia y también el significado histórico, el significado político, perdón, de la historia. Estamos de regreso en Cara a Cara. Te recuerdo que nuestro WhatsApp está abierto, 33 18 80 76 41, y hablamos de historia, de independencia, hablamos del significado político de la historia, y usted me decía, doctor Jaime Olveda, que quería aportar algo sobre lo que decía Barceló. Con relación a lo que el maestro Barceló acaba de mencionar, de que la revolución fue una guerra civil, también la guerra de independencia fue una guerra civil, no fue una guerra de México contra España. De mexicanos contra mexicanos. Recuerden que la Nueva España era parte de la corona española, entonces es un mismo territorio. Entonces no fue una guerra civil, no una guerra de dos potencias o de dos naciones, porque México en este momento no existe. Tenemos 3 guerras civiles, doctor, entonces. La independencia, la revolución y la reforma, pues. Todas son guerras civiles, salvo la guerra de intervención norteamericana, que ahí sí es una guerra extranjera, o cuando llegan los franceses. Sí, es una invasión. Esas sí son guerras extranjeras, pero esas son guerras íntimas. Doctor Salinas, para saber si es revolución o no, también tenemos que ver qué sucede después, ¿no? Porque casi siempre la rusa, pues también fue una guerra civil, ¿no? Bueno, entre bandos rusos. Fue ideológica al principio, después se dio la guerra civil. Pero sí hay una revolución porque hay un cambio completo de régimen. O sea, entre lo que había antes, el zarismo previo a la revolución, a lo que después tenemos como consecuencia, que es el régimen comunista, pues sí hay un cambio, ¿no? Ahí sí es revolución, claro. Sí fue revolución. Claro. Entonces, en el asunto de la independencia, pues no hay demasiadas divisiones entre los mexicanos, a diferencia de otras fechas históricas, doctor. Hasta ahora lo que se conoce como el festejo oficial de la independencia, pues no. Sigue planteándose de manera simbólica del mismo modo. Pero yo estoy seguro que el modo como se vive la independencia en distintos grupos ni tan siquiera aparece en lo oficial. Totalmente. Y esos modos a lo mejor no recuerdan a los mismos héroes y del mismo modo. Entonces a mí me parece que los contextos sí determinan el fenómeno cultural de la independencia. Por supuesto que un poema del año que tú quieras lo puedo leer 100 años después y se lee igual, pero el significado contextual de ese poema por supuesto que cambia. La pregunta que hace un momento hiciste, que si el festejo cambia, por supuesto que cambia. Sí, pues en términos culturales, no en términos oficiales y simbólicos, ese sigue siendo el mismo. Y para que se modifiquen los fenómenos históricos se requiere de todo un proceso de legitimación, historia, etcétera, etcétera, de manera que yo pienso que nosotros vamos a dejar de existir en este mundo y va a seguir siendo la misma historia oficial y el festejo oficial va a seguir siendo el mismo. Pero más allá del festejo oficial es lo que a mí me preocupa. ¿Cómo festeja la independencia? ¿O tiene motivos de festejar la independencia muchos sectores de la población? Yo francamente lo dudo. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, hay una parte de este país dolida que no tiene ningún motivo para festejar absolutamente nada. Pero es lo triste y lo que siempre yo lamento. Esa es la parte que van a llevar a los zócalos o a las plazas principales. Pues. La van a llevar. Porque invariablemente para que se vea yendo, para que se vea y eso es lo triste, pues, la manipulación de la historia, la manipulación social de nuestro país. Vamos, este 16 de septiembre, no sé, este país tiene poco que celebrar. Bueno, también muchos otros 16 de septiembre en la historia, pues. Ahora, pero en ese mismo sentido, maestro Barceló, ¿hasta qué punto el simple hecho histórico, más allá de la historia oficial, de ya no pertenecer parte o no ser parte de un imperio, de un estado como el español, no es ya motivo
más allá de si después hemos tomado malas decisiones y las élites políticas de este país han sido muy perjudiciales, las económicas, extractivistas, es decir, el simple hecho de aquel momento no nos debería ya de suscitar la celebración. Si el cambio y la independencia o la separación es para bien, invariablemente habrá que celebrarlo, pero habrá que hacer un análisis serio, sesudo, objetivo, para ver si se logró algo con esa separación. Solo los países ricos podrían celebrar la independencia. No necesariamente. Es decir, Estados Unidos no siguió más que la gente que se vino de Europa o de Inglaterra o Gran Bretaña hacia América, pues siguió su ritmo normal. En el caso nuestro, que es tan particular por la fusión, por la mezcla que se dio, habría que entender si mejoramos lo que había en Europa o lo que había inclusive en América, porque hay que recordar un evento que a veces no tomamos muy en cuenta. El Imperio Español, en esos años del descubrimiento, de la presencia, del descubrimiento inclusive de México, que no es el descubrimiento de Cristóbal Colón, sino el de ¿cómo se llama el descubridor de México? Hernández de Córdoba. Sí. Francisco Hernández de Córdoba. Si en ese tiempo España empezaba a despuntar, a ser aquel gran imperio que termina concluyendo Felipe II. La época dorada, sí. Sí, el siglo XVI, y en toda América las dos partes que se desarrollaron y que sorprendieron inclusive a los europeos, la parte de Mesoamérica y la parte de la región andina, allá donde está ahora Perú, esta parte que se funden, estas dos terminan generando una identidad confusa, difusa, amorfa, porque en este momento, diría yo, ¿quiénes somos los mexicanos? ¿De dónde venimos los mexicanos? Una mezcla, ¿no? ¿Y cómo somos Octavio los mexicanos? Paz, yo creo que Octavio Paz, Samuel Ramos, Vasconcelos, inclusive, sí, con un poquito los nuevos, de fantasía. Claudio Lovnitz, claro. Sí, es decir, intentaron decirnos cómo somos. Pero la gran pregunta, en mi juicio, es ¿por qué somos como somos los mexicanos? Esa es la gran pregunta cuya respuesta yo de entrada no la encontré ni siquiera buscando exprofeso en estos grandes, enormes personajes en la intelectualidad mexicana. Doctor Salinas, sí, estamos con Olveda. Yo no me atrevería a hablar del simple hecho histórico, porque los hechos históricos solamente suceden como narraciones y como producto de una historia y como producto de una actividad específica. De manera que lo que conocemos hoy como la independencia, pues pasa por el sedazo de ciertos sujetos que se llaman historiadores y que escriben eso. De manera que el simple hecho histórico ya tiene una perspectiva epistemológica, así media metafísica, como algo que existente por sí mismo, que definitivamente yo no me atrevería a decirlo. Ahora, desde esta perspectiva, habría distintas formas de festejar o de celebrar. Y estas distintas formas, ninguna es legítima, ninguna es mejor que la otra y ninguna se puede imponer. La misma pregunta sobre la identidad de lo mexicano que ha estado presente aquí en esta mesa, pues supone la existencia de algo que definitivamente no existe. Y cuando alguien se apropia de ese discurso, como, reduccionismo esencialista, cuando alguien se apropia de ese discurso de que la identidad del mexicano, decía usted, que no encontró un discurso que satisfaciera esa pregunta, es que no lo existe. Es el uso político de eso. Aquel que diga que lo tiene, pues empieza a ejercer algún tipo de violencia simbólica sobre aquellos que no lo tienen. Sí, claro. Doctor Olveda, en ese sentido. Bueno, yo lo que quiero comentar es que somos un país en construcción todavía. No somos un país acabado. 200 años muy entonces joven. En el momento en que se consuma la independencia, todo queda por hacer. La independencia no tuvo mayor significado, no resolvió todos los problemas. Vamos entendiendo esa sociedad que vive en 1821, qué tipo de sociedad es y cómo entra a la etapa independiente. Para empezar, el país está destrozado por la guerra, está descapitalizado, es un país analfabeta, agrícola, minero. Ya puede controlar sus fronteras. Mientras que otros países estaban totalmente en proceso de desarrollo también. Es una sociedad que no tiene una identidad. Y luego todavía. La presencia tan agresiva de Estados Unidos a partir de esa falta de identidad hizo que el país no se uniera desde un principio y que después de consumarse la independencia el país entró en una serie de guerras civiles para definir qué tipo de país iba a ser este. Porque la independencia no lo definió bien, aunque se estableció en el Plan de Iguala. Pero el Plan de Iguala luego se eliminó, se canceló, y entonces ahora los congresos, ya en la época republicana, cuando se reunieron era, bueno, vamos a ver qué tipo de país vamos a hacer,
qué tipo de sociedad vamos a formar, cómo va a ser el modelo del país. Y ahí iniciamos un proceso de construcción que todavía ahorita estamos en una de las últimas etapas. Entonces, ¿qué hemos logrado de la independencia? No, es que todas las generaciones, unas más, otras menos, han hecho algo por construir este país. Algunas se han equivocado, otras no. Ha habido circunstancias externas desfavorables y en otras ocasiones más favorables para el desarrollo nacional. Y ahí vamos. Pero lo que yo quiero decir es que todos estamos involucrados en este proceso de construcción. La frase que dijo usted, somos un país en proceso, no acabado, sí, se puede decir en cualquier país, en cualquier momento de la historia, porque ningún país está acabado, todos están en proceso. Pero siempre, más o menos modelados y que llevan más o menos una inercia, me parece que si hubiera, doctor, perdón. Todos llevamos una inercia, pero todos los países tienen futuro. Y dado que todos los países tienen futuro, nadie puede decir somos un país acabado, como si se cancele el futuro. No, pero yo me refería a la construcción porque el propósito es igualarnos con las potencias en términos de desarrollo económico. De desarrollo económico. Desde un discurso utopista, manipulador, continuista, neoliberal, sí, queremos ser como ese modelo. Sí, si a mí me preguntan si yo quiero eso como mexicano, yo diría yo no quiero. Y ahí está el debate político sobre el país en construcción. Doctores, maestro, gracias por haber estado aquí. Se nos acabó el tiempo. Encantado y ojalá podamos repetir la mesa. El próximo año antes, el 20 de noviembre. Hoy un programa de 24 horas para hablar de estos temas. ¿Te parece? Pero continuos. ¿Así lo hacemos? Y sin cortes comerciales. Bueno, nada más con café. Eso sí, que no falta. Y como decía el doctor Salinas, no acabamos.